¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy Lili Telles. Bienvenidos a Cámara Libre. Hoy tengo el gusto de recibir por primera vez en el foro de Cámara Libre al senador Enrique Burgos, a quien me da mucho gusto recibir aquí. Es un político a quien conozco hace muchos años, un hombre muy preparado y nos viene a platicar de un tema del que hablamos muy poco, que es la nacionalidad mexicana. Va a haber cambios en cuanto a la nacionalidad mexicana. Yo le invito a que se quede esta noche con nosotros. Senador Enrique Burgos, encantada de recibirlo aquí en el foro de Cámara Libre. Muchísimas gracias, Lili. Efectivamente, es la primera ocasión que tengo esta oportunidad. Muy reconocido y agradecido por eso. Al contrario. Muchas gracias. Asunto de la nacionalidad mexicana, comentaba hace un momento, casi no hablamos de ello, se nos olvida. O sea, no somos mexicanos, pero se nos olvida, no estamos pensando en cómo funciona lo de la nacionalidad mexicana. Simplemente nacemos aquí, somos mexicanos. Pero a ver, en el Senado están platicando sobre esto. Vienen cosas. Vienen cosas, Lili. Efectivamente, hay una iniciativa que presentó la senadora Guevara que ha sido procesada en las comisiones a las que les corresponde dictaminar, que en este caso es la Comisión de Puntos Constitucionales, la Comisión de Estudios Legislativos, que preside Alejandro Encinas, y la de Gobernación con Cristina Díaz, la de Puntos con tu servidor. Te doy un antecedente, si me lo permites, para más o menos ubicar el tema. Hoy en día, y digamos que en los últimos 15 o 20 años, los flujos migratorios son frecuentes. La transferencia poblacional de un país a otro ha sido recurrente. Te doy un ejemplo. Hoy en día, por buenos niveles de estudio, ocurre que a una pareja de mexicanos que terminaron su profesión, los invitan a trabajar, por decirte algo, en Bélgica o en Alemania. Esto es muy común. O a la inversa, que vengan y se estén aquí una buena temporada o de plano ya se quedan. Un par de extranjeros. Un par de extranjeros o un par de mexicanos, una pareja mexicana allá. ¿Qué dice nuestra Constitución al respecto de los mexicanos? ¿Cómo se es mexicano? Hay dos vías para ser mexicano. O eres mexicano por nacimiento, así lo dice la Constitución, o por naturalización. Es decir, ¿y cuáles son los mexicanos por nacimiento o quienes están en esa condición? Dice nuestra Constitución, son mexicanos por nacimiento los que nacen en territorio mexicano. Es un criterio que sigue nuestro país históricamente, que le llaman el derecho de suelo, ius soli, el derecho de suelo. Naciste en territorio mexicano, independientemente de la nacionalidad de tus padres, tú eres mexicano. Primera. Segunda, ser hijo de padres mexicanos, aunque nazca en el extranjero, esta persona, pero hijo de padres mexicanos nacidos en territorio nacional. Hijo de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, aunque el interesado haya nacido en el extranjero. O sea que los hijos del interesado ya no podrían ser mexicanos. Bueno, ese es el tema, porque dice la Constitución en el segundo, naciste en el extranjero, eres hijo de padres mexicanos, pero deben ser nacidos en territorio nacional. Y hay muchísimos casos en los que una tercera generación, te voy a dar un ejemplo clave, se va la pareja que vamos al momento, tuvo hijos nacidos en Bélgica, nacieron allá, pero como la Constitución dice, hijo de padres mexicanos, aunque haya nacido en el extranjero, y los padres son nacidos en territorio nacional, es mexicano. Pero la tercera generación va a nacer en el extranjero. Sus padres son mexicanos, pero no nacieron en territorio nacional. Como ya no le toca la ciudadanía mexicana. Y luego el caso es que hay criterios en otros países en donde no priva el derecho de suelo, naciste aquí. No, allá priva, en muchos, el derecho de sangre. Es decir, ¿cuál es tu trayectoria o tu linaje? ¿Eres perteneciente al pueblo hebreo o al francés? Depende de tus padres. Exacto. Esa es tu línea sanguínea, el derecho de sangre que le llaman, y no el derecho de suelo. Te dicen, bueno, sí naciste aquí en Bélgica, pero tus padres no nacieron acá, ni tus abuelos. Entonces, tú no eres
un ciudadano ni un perteneciente a Bélgica. Bueno, pero entonces si allá no le dan el espacio y aquí no se lo damos porque los padres son mexicanos pero no nacieron en territorio nacional. Ah, entonces se queda sin nacionalidad. Se queda sin nada. Entonces, sí. ¿Existen casos así? Sí, se han resuelto, pero te voy a decir cómo se ha resuelto. Han recurrido los que han... Y eso es muy frecuente ya, por los cambios que te platicaba al principio. Nacer sin patria. Apátrida. ¿Sí? Literalmente una apátrida. Bueno, ¿qué ocurre? Han recurrido a tribunales para reclamar el derecho de tener una nacionalidad, porque así como está planteado, pues no la tienen. Y efectivamente ha sido un trámite porque tienen que recurrir a los tribunales, abogados, es largo. Y ahora el planteamiento que se hace, la solución que se encuentra, en mi opinión, es que sean nacidos en el extranjero e hijos de padres mexicanos. Ya no le pongamos nacidos en territorio nacional, simplemente que sean hijos de padres mexicanos y entonces se transmite esa nacionalidad y se evitan pues, esa condición de quedar francamente apátridas. Entonces todos los hijos de mexicanos, no importa dónde nacieron, van a ser mexicanos. Van a ser mexicanos. Mexicanos 100%, por decirlo de alguna forma. 100%. Mexicanos por nacimiento o mexicanos de origen. Aunque hayan nacido fuera de territorio nacional. Es correcto. No importa que hayas nacido en el extranjero. Si tus padres son mexicanos, tú adquieres esa nacionalidad, independientemente de que hayas nacido allá. ¿Y ya la va a poder pasar a sus hijos? Sí, claro, la va a poder transmitir a sus hijos con este ajuste que se está buscando en la Constitución. Entonces habrá generaciones de mexicanos, todos nacidos fuera de suelo mexicano, pero mexicanos. Exacto. Como te voy a decir también que existen muchos ciudadanos, te puedo decir de Hungría o de Israel, que preservan y cuidan mucho la pertenencia o linaje. Puede ser que tengan 2, 3, 4 generaciones en otro país, pero conservan su nacionalidad. En esto hay 2 criterios que siguen los países para dar la nacionalidad. Uno que le llaman, como te decía, el derecho de suelo, el jus soli. Naciste aquí, ya, suficiente. Y el otro es el jus sanguis, derecho de sangre. No naciste aquí, pero tu linaje, tu línea sanguínea es de aquí. Por lo tanto, tienes esa nacionalidad. Ahora lo que se está buscando es que no haya una parte descubierta para los que son hijos de mexicanos cuyos padres o esos mexicanos no nacieron en territorio nacional. Ya son mexicanos, pero no nacieron aquí. Entonces, la propuesta es suprimir el de nacidos en territorio nacional. Simplemente que sean mexicanos los padres y, por tanto, los hijos, aunque nazcan en el extranjero, serán también mexicanos. ¿Y van a poder conservar siempre 2 ciudadanías? Sí, fíjate. ¿O va a llegar el momento que tengan que...? No, fíjate que hubo una reforma en 1997 y esa reforma del 97, en su artículo 37 de la Constitución, establece como un derecho fundamental: ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad. Es decir, en ningún caso, aunque otro país te otorgue la nacionalidad, tú no pierdes tu nacionalidad mexicana. Por eso hoy se habla de la doble nacionalidad, porque tú naciste en México y ya por eso eres mexicana. Pero supongamos que te casas con un inglés y en la legislación inglesa o en la Constitución inglesa dicen: ella puede ser inglesa por naturalización. ¿Por qué? Porque se casó con un inglés, como nosotros hacemos por naturalización con quien se casa con mexicano o mexicana y residen aquí. Entonces, nuestro país es, digamos, muy generoso en ese sentido, porque adopta las 2 figuras, el derecho de sangre y el derecho de suelo. Entonces, adopta las 2. Yo te diría que la legislación mexicana es bastante generosa en ese criterio. En un comparativo En un comparativo, sí, es bastante abierta. Y sobre todo... ¿Qué países son más duros en este sentido? Bueno, en Europa, incluso, pues yo te diré, algunos de mucha tradición étnica. El pueblo de Israel es un pueblo histórico. Algunos países árabes son también muy cautos en no dar el origen de nacimiento por territorio, sino por sangre. Sin embargo, hoy los flujos migratorios que se han dado, como tú lo sabes, estás en el medio de la comunicación, por razones de guerras
o por exclusiones, hay migraciones. Y muchos países empiezan a revisar su legislación migratoria, porque dicen, hay que regular esto, te llegan 100,000, 200,000 migrantes, ¿qué condición van a tener? Entonces los países empiezan a tomar nota de nuevas formas de regulación. Bueno, creo que Trump tiene una idea, ¿verdad?, de quitar el derecho de nacionalidad por nacer en suelo. Exacto. Pero es muy complicado. Pues tendría que convencer al Congreso de los Estados Unidos. Y ese creo que es una cuestión que el norteamericano, el estadounidense, cuida mucho. El ser estadounidense por haber nacido en ese suelo. Por supuesto que la cuidan muchísimo, pero además el que es de origen mexicano, pero obtuvo la nacionalidad norteamericana, pues son cerca de 7 millones de personas que forman parte de la economía real de los Estados Unidos de Norteamérica, porque son factores de productividad, de producción, de creatividad, y por lo tanto yo creo que el señor Trump no calculó lo que dijo, porque he leído artículos que dicen, bueno, si eso ocurriera, si a estos cerca de 7 millones se les despojara de su nacionalidad norteamericana y como él lo piensa, fueran repatriados, volver a su lugar, dicen, sería un golpe para la economía. ¿Para cuándo van a quedar estos cambios en el Senado? Te comento, Lili, eso estaba programado en la sesión del día de hoy al mediodía. Sin embargo, hubo un cúmulo de nombramientos, algunos nombramientos que corresponden a funcionarios de la Secretaría de Hacienda. Hubo temas pues, de un día para otro. Y se solicitó a la Comisión de Puntos Constitucionales diferirlo para el martes. Sin embargo, te puedo decir que las comisiones dictaminadoras y los partidos distintos, básicamente PRI, PAN, PRD, están conformes con esta propuesta. Todos de acuerdo. Suscribieron la iniciativa. ¿Nadie se opuso, senador? Nadie se opuso. Nadie. Fíjate que son de los casos rarísimos, Lili, en que no hay un solo voto en contra. Cuando pasamos a las comisiones, todos votaron a favor. ¿Por qué? Porque es un hecho real. Porque esto beneficia a la ciudadanía. Y porque, como te comentaba hace un rato, Lili, el tiempo actual habla de muchos cambios, de migraciones, gente que va a estudiar, ya no regresa, se quedó allá. Y es un fenómeno que va a seguir creciendo. La migración no es particularmente en México, sino en el mundo, que es lo que estamos viendo. Es un problema del mundo. Senador, ¿esto significa que todos los mexicanos que están en el extranjero van a poder votar? Sí, los mexicanos que tengan ya, por supuesto, los requisitos de edad, que obtengan credencial de elector y que se encuentren en esa hipótesis de que no tienen realmente un reconocimiento nacional, ni extranjero tampoco. Suena fuerte la palabra, pero decir, bueno, de hecho son apátridas, o sea, no tienen una patria. Pero en el momento que regularicen su situación, entran en condición de mexicano. Y hoy el voto en el extranjero, el voto de mexicanos en el extranjero es dable. La reforma constitucional de hace un par de años en materia política permitió que en los consulados o en las embajadas se pudiera recoger el voto de mexicanos residentes en el extranjero. Lo que quise decir es que va a haber más mexicanos. Sí, la posibilidad existe y a lo mejor no se va a advertir tan rápidamente, pero abierto el espacio constitucional y en el tiempo futuro, pues obviamente abre otra línea de elección. Y ya para el 2018. Sí, podría ser. Va a haber más votantes. Podría ser. Yo espero que la reforma esté promulgada, publicada, pues a la brevedad por el beneficio que tiene y sobre todo que nadie se opuso. Lo que significa que quien tenga la condición de no tener la nacionalidad por lo que hoy establece la Constitución, corregido esto, pues sí pueda votar. Claro, teniendo la edad, por supuesto. Senador Enrique Burgos, muchas gracias. Al contrario, Lili, muchísimas gracias por la ocasión. Gracias. Le agradezco también a usted que nos haya acompañado esta noche aquí en Cámara Libre. Si se va a desvelar, le recomiendo que continúe con la programación de Azteca Opinión. Si no, le deseo muy buenas noches y nos vemos aquí la próxima semana. Soy Lili Telles. Gracias.